Muchas bendiciones, queridos hermanos, hermanas, pueblo del Señor. Siempre es maravilloso y hermoso compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Es muy lindo. Y en esta ocasión, pues quiero invitarles a reflexionar a la luz del Salmos 33, el versículo 12, ¿no? Salmos 33, el versículo 12. Y dice así la palabra del Señor. Bueno, dice, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. En este tiempo que estamos viviendo nosotros, un tiempo electoral, pues este salmo es muy significativo. Y por esa razón quiero compartirle, ¿no?, señales de la felicidad de una nación. Señales de la felicidad de una nación. Ahora, cuando nosotros comenzamos a pensar en este versículo que leímos, revisando algunas versiones, nos encontramos con lo siguiente: bendita la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo Dios es el Señor, ¿no? Bendito, ¿no? Que Dios ha elegido por él para ser pueblo suyo, para ser pueblo suyo. Dios bendice, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y en otra versión dice, Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios. Tú bendices a la nación que te acepta como dueño. Interesante, la verdad. Pero cuando uno mira el contexto de este salmo, se encuentra con muchas otras verdades. Por ejemplo, en el versículo 8 va a decir, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él, o sea, Dios ama la justicia y el juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Así es con el Señor y así es Dios, básicamente. Por eso, el versículo que leímos dice, no, por eso es bienaventurado, no, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Por esa razón. Porque este Dios es un Dios incomparable, un Dios bueno, un Dios justo, un Dios, el creador, el que sustenta, el que bendice, el que hace las cosas a favor de aquel pueblo, de aquella nación que le ha escogido para que sea su Dios. Y ahí está, ¿no?, el gran desafío. Y por eso nosotros, como pueblo del Señor, tenemos que comenzar a pensar cuál tiene que ser nuestra actitud, nuestro pensamiento, no en este tiempo de las elecciones. Hoy estamos en una jornada electoral y nos toca votar responsablemente para que mi voto y el suyo apoye a aquel que teme al Señor. De eso se trata. Y por eso, ¿no?, la pregunta que tengo en esta ocasión es, ¿no?, ¿en qué están las señales de la felicidad de una nación? ¿No? ¿En qué se basa? ¿Cuál es la razón por la cual una nación es feliz? Primero, en haber escogido a Dios como su Dios o por su Dios. El haber escogido a Dios, a ese único Dios verdadero. Por eso dice, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Entonces, ahí tenemos una de las razones. El bienestar de una nación depende de la relación
que tengan con ese único Dios verdadero todos los que viven en esa nación. Si eso sucediera, entonces todos estarían permitiendo que la voluntad de Dios se haga en cada aspecto de la vida nacional. Entonces ahí está la diferencia. La nación que tiene a Dios, ¿no? O que tiene a Dios por su Dios, es visiblemente feliz. ¿Por qué? Porque están escuchando continua y permanentemente el consejo de Dios. Entonces ahí nosotros tenemos que, ¿no?, mirar y pensar seriamente. La señal de gran prudencia de una nación es haber escogido a Dios, a Jehová, por su Dios, y que le temen, y que Él no es el Dios en quien confían, el Dios a quien miran esencialmente. Entonces aquí descansa, ¿no es cierto?, la seguridad, la certeza, la felicidad. Ahí están los cimientos sobre los cuales reposa, ¿no?, toda la estructura de la vida nacional. Y por esa razón deben estar, ¿no?, todos apoyados en ese Dios. Todos deben estar listos, ¿no es cierto?, de una forma clara y sólida en la palabra del Señor. Esto es importante, esto es necesario, que nosotros consideremos, pensemos. Y no es asunto de que el hijo, la hija de Dios dé a su voto simplemente pensando en un nivel humanista, sin pensar en el carácter de los que van a gobernarnos, de los pensamientos que está detrás de un sistema de gobierno. No, tenemos que mirar y tenemos que anhelar que nuestra nación, nuestro país sea bendecido por la mano del Señor. Y en cierta medida, para que eso suceda, pues usted tiene que tener discernimiento, tiene que tener muy bien, ¿no?, claro lo que es y lo que se propone, lo que se ha dicho, para poder decidir y dar su voto de una manera que exprese la voluntad del Señor. Nosotros reconocemos que toda autoridad es puesta por Dios y por lo tanto eso no debemos olvidar a la hora de dar nuestro voto. Segundo, ¿cuál es, no? Estamos hablando de las señales de la felicidad de una nación. El primero es haber escogido a Dios por su Dios. Segundo, es haber puesto su esperanza en el Dios único que bendice. No es confiar, poner la esperanza. Por eso no, la felicidad de una nación no está solamente en la paz, en la prosperidad, en el bienestar de sus ciudadanos. De eso han hablado las propuestas de los diferentes candidatos, del bienestar, de la paz, la prosperidad, de que todo esté bien, de que no vivamos tiempos de necesidad, inflación y todas esas cosas. Es la preocupación. Pero la felicidad de una nación no solo descansa en eso, sino también en una buena y correcta relación con Dios, el único Señor y Salvador. Esta es la otra razón de la felicidad de una nación. Así que nosotros no podemos estar apoyando, ¿no es cierto?, propuestas paganas, idolátricas, todo aquello no es posible. Tenemos que nosotros saber discernir, saber diferenciar lo que tenemos a la luz de la palabra del Señor. O si no, ¿cómo comprende usted cuando el texto bíblico que estamos considerando dice, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová? ¿Cómo entiende eso? ¿Qué le dice a usted esa gran verdad? Cuando una nación acepta a Dios, es feliz.
Esa felicidad es tanto un bienestar externo y una paz interna a su vez dentro de su ser, dentro de su corazón. Así que entonces tenemos, ¿no?, nosotros una gran responsabilidad. La nación que ha escogido a Dios por su Dios pone su esperanza, su confianza en el único Dios todopoderoso. Esa nación va a ser y es feliz. Pero nosotros, como pueblo de Dios, como hombres y mujeres que conocemos al Señor, podemos contribuir a esa felicidad nacional, a ser bendecido por el Señor. Así que por eso su voto es importante, su voto es necesario, pero hágalo de una forma libre, pensando en honrar al Señor, pensando en el bienestar de la nación, no simplemente en el beneficio que uno puede llegar a tener porque pertenece a cierto partido político, nada por el estilo. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, no puede estar votando, dando su voto con esas actitudes. Nuestra esperanza en Dios no debe ser sustituida, sino más bien debe ser reanimada, alentada con nuestra oración perseverante a Dios. Aquella felicidad que pertenece al pueblo que ha escogido, a la nación que ha escogido a Dios por su Dios, realmente trae mucha bendición. Así que, querido hermano, hermana, querido pueblo del Señor, el camino a la bendición está en cooperar con Dios. Tenemos que ser fieles a nuestros principios cristianos, tenemos que ser fieles a la palabra del Señor, porque es así como nosotros nos hemos comprometido con Dios. Es tener en nuestra vida nacional a Dios el Señor. ¿Y cómo hemos trabajado en estos tiempos para que eso sea una gran realidad? ¿Qué papel juega el pueblo de Dios para que el país entero tenga a Dios, a ese único Dios todopoderoso, por su Dios y en todos los ámbitos de la vida de la nación y de la vida gubernamental? ¿Cómo puedo contribuir? ¿Cómo puede el pueblo de Dios contribuir para que eso suceda en una nación? Y esto tiene que ver con la misión del pueblo de Dios. Así que medite, considere y que el Señor le dé sabiduría, porque dice la palabra, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, ¿no es cierto? Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como su Dios. Tú bendices a la nación que te acepta como dueño. Que esto nos guíe y que Dios nos dé el discernimiento y la sabiduría en la hora de emitir nuestro voto en este día de elecciones nacionales. Muchas bendiciones y que Dios te ayude, te guíe y que la gloria siempre sea del Señor. Bendiciones.